Unas islas perdidas, siempre recuperadas. Esto no es un prólogo, ni falta que hace en esta ocasión por tratarse de quien se trata, ni sería mi palabra la indicada, en el caso de que hubiera una, con los quilates necesarios como para presentar un poemario de Raúl González Tuñón. Simplemente se trata de volver la mirada unos años atrás, algo así como 43, que no son pocos, para recordar aquella primera edición de El rumbo de las islas perdidas, uno de los libros más hondamente líricos de nuestro poeta, poseedor de la verdadera humildad de los grandes y generoso con su obra, uno de cuyos títulos inéditos no dudó en poner en manos de un grupo de jóvenes empeñados en editarlo, por admiración al maestro, nobleza de amistad e inclaudicable amor a la poesía. Estábamos en los 60, década signada por corazones desbordados de ideales y palabras, marco propicio donde se encuadraron las ediciones del Alto Sol que por entonces dirigía, y hoy no hallo nada más apropiado para celebrar el poemario que ha vuelto a editarse que publicar la entrevista que le hice a Raúl González Tuñón en su casa de la calle Amenábar, algunos meses antes de que apareciera la primera edición. Si mal no recuerdo, fue a pedido de mi amigo Enrique Sobrado, que residía por esos años en Montevideo y trabajaba como periodista de El Popular, en cuyo suplemento cultural, Revista de los Viernes, apareció en fecha que no puedo precisar, anotando circa 1967/68, así. Hasta donde sé, nunca fue levantado y dado a conocer en Buenos Aires en ningún medio gráfico. El mismo es importante porque allí nuestro autor reafirma su ética que nunca abandonó, desbroza su manera el trillado asunto de Boedo y Florida, cuenta del porqué su adhesión a esta, cuando aún hoy muchos lo ubican en el primero. Habla sin pelos en la lengua de algunas personas acerca de preguntas puntuales y también muy sintéticamente nos dice de qué trata El rumbo de las islas perdidas. ¿Cómo ve el actual panorama poético y literario de su país? Dice, en este terreno la actividad se ve muy trabada por diversos motivos, y esto alcanza el teatro, las artes plásticas, etc. Censura, falta de estímulo, acción de las camarillas y los dirigentes culturales ocasionales, el sombrío momento, en fin, que aquí se vive. Aún así, quienes tienen algo que decir tratan de hacerse oír y continúan trabajando, aunque no puedan editar, estrenar, exponer. Me refiero principalmente a los autores definidos en la aventura hacia el futuro. Publicar un libro es muy difícil. Maduros y nobles, con calor de destino, afrontan toda clase de dificultades. Las grandes casas comerciales no se arriesgan, prefieren lo conformista, lo inocuo, inofensivo y aún cierta literatura violenta, pero sin compromiso, sin destinatario concreto en su aparente intención crítica. Algún editor suele publicar libros de autores más o menos comprometidos, pero como se ha dicho, sin ningún pudor, siempre que no sean argentinos. Por ejemplo, si Neruda o Miguel Ángel Asturias fueran argentinos, no editarían sus obras, y menos las de mayor contenido social y político. Y a propósito, el último libro del gran poeta chileno, La Barcarola, con altibajos, con mucho de lo que ya es retórica en su autor, fue sin embargo elogiado sin reservas por la prensa más conservadora, pero en la medida en que han entendido que su viaje a los Estados Unidos y el posterior almuerzo con el presidente del Perú equivalían a una definición. Sabemos que esto no es así de ninguna manera, mas pensamos que ese viaje fue inoportuno y mucho más el aceptar una condecoración del gobierno peruano cuando había guerrilleros presos y condenados, uno de ellos bajo la amenaza de la pena de muerte,
y aún no se había destruido del todo bajo tierra el cuerpo del joven poeta asesinado Javier Miró.